Hace varios días estuvimos hablando de que hay un solo judaísmo y gente todavía pregunta, sí, entiendo que una revelación es al Sinai o Moshe Rabbeinu, etc. Pero de todas maneras, hoy en día hablamos de Ashkenazim, Sefardim, Chabad, diferentes, y se le hace difícil a la gente comprender cómo es un solo judaísmo si hay tantas diversidades. Le voy a dar una forma de parábola para que lo entiendan. Y se van a reír un poco, pero es verdad. En el exilio, como estamos todos en el exilio, Hashem nos mandó a todos los confines de la tierra y cada uno de nosotros, pues, absorbimos costumbres del lugar donde estamos. Por ejemplo, la palabra Ashkenazi quiere decir Alemania y la palabra Sefardí quiere decir España. Pues simplemente Ashkenaz fueron judíos que se fueron para una parte de Europa y Sefardim quiere decir otra parte de Europa, España. Entonces eso es todo. Unos se fueron para aquí, otros se fueron para allá. Eso es todo. Los mismos judíos, el mismo pueblo de Israel. Pero lo podemos ver en América Latina. A veces escuchamos directoria de rabinos mexicanos y hablan con acento mexicano. Rabinos chilenos hablan con acento chileno. Rabinos argentinos hablan con acento argentino. Nos preguntamos, ¿son diferentes tipos de judaísmo? Claro que no. Es el mismo judaísmo, simplemente que absorbieron el acento del lugar. Por ejemplo, los judíos de Rusia, en el idioma ruso no existe el sonido hey, la letra hey. Esa letra no existe en el idioma ruso. Y por lo tanto se le hace imposible, a mí no es imposible, pero se le hace difícil a una persona rusa a decir ha-moitzi lechem im uretz. Ha-moitzi, con una hey. No es ha-moitzi. Si cometemos ese error, estamos diciendo otra palabra en hebreo. Entonces, el judío tuvo que aprender, a pesar de estar en Rusia, a pronunciar esa hey. Pero de todas maneras se escucha el acento ruso en sus palabras. En Alemania, en Lituania, por ejemplo, se le hacía difícil pronunciar la shin, la letra shin. En Hungría se le hacía difícil pronunciar la letra ges, contrario a los rusos. Entonces a veces uno escuchaba los húngaros diciendo orgim en lugar de orgim. Se ven ajustum mit hasen en lugar de hasen. Entonces cada país, en cada lugar donde fuimos, absorbimos ciertas costumbres, ciertas maneras de hablar. Y por lo tanto, pues, a través de todo eso, no significa Haz Shalom, que son diferentes tipos de judaísmo, sino el mismo pueblo de Israel que fue a diferentes lugares. Por ejemplo, mexicano o judío le encanta comer con chile. Yo vi todo un documental de judíos mexicanos que todo tiene que ser con chile, todo tiene que tener ese sabor mexicano. Y son judíos ortodoxos, 100%, temerosos de Hashem. Entonces tenemos que entender las diversidades esas que la gente dice. Es simplemente geografías. Simplemente que unos fueron aquí, otros fueron allá. Unos comieron este tipo de comida, mientras que otros comieron este otro tipo de comida. Pero el judaísmo sigue siendo el mismo. Tefilín sigue siendo tefilín. Lulav etrog sigue siendo lulav etrog. La matzah sigue siendo la matzah. Hashem echad ushemo echad sigue siendo Hashem Yisborach. Nuestra Torah sigue siendo la misma. Y todos los minhagim básicos que existen desde el comienzo de nuestra nación continúan. Así que, por ejemplo, un sefardí cuando entra a una sinagoga ashkenazi no se pierde. No se pierde porque la estructura es básicamente la misma. Lo que cambia es la pronunciación. Y un ashkenazi que va a un lugar sefardí, igual. Entonces, no hay esa... a veces la gente que no está familiarizada con el judaísmo se pierde. Pero un judío que ha nacido y creció en el judaísmo no se pierde si va con ashkenazi o sefardim o a otro lugar, es todo el mismo judaísmo. Amen.